Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. Marcel Dasens, Nico White, la Biblia del espectáculo. El espectáculo. Querida audiencia, quédense ahí, no se muevan porque en un ratito voy a estar aquí nuevamente en la Biblia del espectáculo. Tiranos Temblad era una murga que armamos con los gurises del Claro. barrio. ¿Fue en la escuela o ya en el liceo? En la escuela. No, En la perdón. escuela. En el liceo, estaba en el liceo, perdón. Ajá. Yo tenía 14 años, una cosa así, y armamos para el corso del barrio, el barrio Peñarol. Uh-huh. La historia de todos los barrios, ¿viste? Bolsa de alpillera, pintura que nos donó una persona ahí, el puesto de Javier, que vendía en la feria de los domingos. Y con eso hicimos el corso barrial, que fue la primer murga. Después la concursando en carnaval fue con la Peñarola, la murga de mi barrio, que salió 3, 4 años. Yo justo tuve la suerte que estuve en ese momento. Fue como muy raro, pero tuve mucha suerte. Y obviamente que tu corazón, en cuanto al carnaval, está un poquito en cada una de esas murgas, pero ¿dónde está más? Bueno, debe ser difícil decir, es como elegir a cuál hijo querés más, ¿no? Pero ¿está en falta el resto? Bueno, La Falta es una murga muy importante. A mí también me despertó un montón de cuestiones, ¿viste? Me despertó eso de darme cuenta de que uno es dueño de un poder cuando está cantando arriba del escenario, que las cosas que está diciendo son importantes. Me despertó el interés por la charla, por la discusión, me despertó también de alguna manera volver a estudiar. Yo había dejado de estudiar, había dejado el liceo, después dejé la UTU, y bueno, y todo eso, ese acercamiento a la cultura me hizo volver a estudiar y bueno, terminar la carrera básicamente. ¿Qué va a ser pan y circo? Esto es un arte. Si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar. Entre tanto frío multinacional se vino a colar, maestro de escuela, embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera. Dicen que los que están con la pelota no se tienen que preocupar, no hay ejemplo para dejar. Pero es tan evidente que transforma si la forma para llegar se hace digna de reflejar. Entre la parafernalia de lucrar, de no redituar, de todos en contra, ser el punto, el olvidado y al final de nuevo Uruguay cambiando la historia. Enojo del que está en todo momento, convencido de lo que al fin el trabajo hizo decidir, consciente de virtudes y defectos.
Un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. Marcel Dasset, Nico White, la Biblia del espectáculo. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. Bienvenido, Numa Moraes, al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay. ¿Cómo estás, Numa? Un gusto conocerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Igualmente, y bueno, contento, trabajando mucho. Yo me pregunto, ¿cuánto hace que vamos cantando? Vamos por calles anchas, calles del viento, hojas, flores azules, calles del cielo. Corazón, mano, pájaro, alzan el vuelo. A la hora del agua dorada, cuando el sol se ha parado en el río, vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando. Cantando, bueno, desde el año 65. Muchos años. Estuve exiliado, pero seguí cantando, por supuesto. En el año 72, ¿no? Más o menos. Del 72 al 84. En el 84 ya pude volver. Claro. ¿Y por qué decidiste ir por varios países? ¿Qué te llevó a ir, por ejemplo, Buenos Aires, Chile, Cuba, Suecia, Francia y terminaste en Holanda? Bueno, Argentina, por razones obvias, era cerca, Cercanía. tenía que salir de aquí porque estaba muy perseguido. Iba a volver y no pude volver, ya quedé requerido. Como una fotito en diario, esas cosas, ¿no? Peligrosísimo cantor. Y Pero- después, bueno, de ahí pasamos a Chile. En Chile estaba el gobierno de Salvador Allende y por supuesto que nos dio un apoyo maravilloso a los uruguayos. Pero vino el golpe de estado de Pinochet y ahí nos salvaron los cubanos. Fuimos a Cuba y ya en Cuba, más organizados los uruguayos, y se decidió que fuera a cantar, a denunciar, a ayudar a denunciar lo que pasaba en las cárceles uruguayas por la dictadura, ¿no? Entonces fui para Europa, fui a Suecia, después fui a Francia. En Francia, bueno, me encontré con otros cantores, hicimos giras por el sur y después me radiqué en Holanda. ¿Y cuál es la parte positiva de todo esto? ¿Ese reencuentro con otros cantores, quizás en diferentes países, diferentes culturas? Bueno, eso fue fundamental, por supuesto. Ya, bueno, en Chile, encontrarme con Víctor Jara, con el Quilapayún, con el Inti Illimani, con muchos queridos amigos, como Isabel Parra, con Ángel Parra. Después en Cuba fue una etapa más distinta. En Suecia, por supuesto, que me encontré con muchísimos artistas suecos de aquella época y algunos chilenos también. En Francia me reencontré con Daniel Viglietti, con el Sabalero y con Marcos Velázquez. Y con Marcos y el Sabalero empezamos a hacer giras denunciando la tortura que pasaba acá en Uruguay en las cárceles y luchando por la libertad de los presos, ¿no? Y ahí Sabalero tenía que ir a Holanda, pero estábamos en el sur, allá por Bordeaux, y
y el chavalero dice, ¿qué vas? Anda vos. Y bueno, el vino del sur de Francia era riquísimo y me mandaron a mí, que era un gurí, ¿no? Y llegué a Holanda y por esas cosas de la vida se estaba por editar un disco mío. Me conecté con la gente, con Konrad Buemer, que era un alemán, profesor del Conservatorio Real. Y bueno, colaboré con la edición del disco La Patria Compañero allá, la traducción, la carátula. Y le pregunté la posibilidad de seguir estudiando en el conservatorio. Y me dijo, yo creo que no habría problema porque el jefe de cátedra de la guitarra es un uruguayo. Y resulta que ese uruguayo era nada menos que Antonio Pereira Arias, uno de los grandes músicos y directores de orquesta uruguayo, y que además había sido profesor de mi primer profesor. Entonces, bueno, ahí tuve la maravilla de poder estudiar 8 años con el maestro y bueno, y diplomarme en el Conservatorio Real, ¿no? Has musicalizado a muchísimos autores internacionales, pero en aquel momento, en esa época, ¿qué canciones eran las que no podías cantar? ¿Todas o habían algunas que sí? En realidad, hasta que me fui, Sí. todavía los discos estaban editados. Lo que yo ahí por el 69, 70, comencé a cantar un tipo de canción muy panfletaria, textos que figuraban como anónimos, pero que a veces eran de grandes nombres, como Daniel Vidar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eran muy panfletarios, muy directos, pero no los grabé, eso no lo grabé. Lo que grababa era lo que realmente quería, o me parecía que tenía una calidad, ¿no? Y además siempre guiado, en cierta manera, por Jacinto Benavides, aunque él nunca me dijo no cantes esto o no. A veces simplemente se reía de mí, ¿no? Pero cuando yo le mandaba algún panfleto de eso y él y se reía porque le parecía que era un texto, bueno, que cumplía su función, pero que no era lo que... Entonces lo que grabé en esa época fueron textos de muy, muy buena calidad, de César Vallejo, Miguel Hernández, Hellman, todo un disco para niños con poemas de Manuel Rugeles, el venezolano, y los poetas uruguayos, Circe Maya, Jacinto Benavides, Walter Ortiz Ayala, Sarandí Cabrera. ¿Cómo te llevabas con el miedo que te acompañaba? Y bueno, eso siempre está presente, ¿no? Pero, claro, éramos muy románticos de cierta manera y había que echar para adelante y bueno, siempre estábamos aquí amenazados y todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y fue en el 84 que volviste a Uruguay? En el 84 volví a Buenos Aires, terminé el conservatorio justamente ahí. No pude recoger el diploma, fue a recogerlo un familiar. Volví a Buenos Aires y cuando estaba en Buenos Aires se me avisó de que podía volver al Uruguay, que me habían levantado la censura. Entonces vine, voté, ese año me dieron mi cédula de identidad, voté y después volví a Holanda para organizarle el desexilio. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel.
¿Sabés lo que significa la palabra Mazel? Un grito de alegría, Mazel Tov. Destino positivo, buena fortuna. Es lo que yo necesito. Hace 25 años que voy y vengo a Estados Unidos, lo conozco perfectamente bien. Este negocio va a funcionar, dame bola. Siempre fuiste un muchacho con mucha visión, vos. Un pedazo de Estados Unidos, me contó tu papá que te compraste. Eras la luz de sus ojos. ¿Se encuentra bien, señor? Sí. Salomón Reutemann amó y fue amado. ¿Alguno de los hijos quiere hablar? ¿Qué pasa con mis hermanos? No quiere suspender el casamiento. ¿Estás segura que en el estado que estás te podés casar? Sí, y no, pero sí. Papá murió. Yo no festejo nada. A 10 días de la muerte de papá estás al límite. ¿Ves una cosa? No vas a conseguir un rabino honesto que la case en estas circunstancias. Con todo gusto, la voy a casar con David. 5.000 pesos, no, dólares, billete y cara chica no, Esta foto me la quiero llevar yo. Nunca lo pensé, pero la quiero. Yo también la quiero y siento que me la merezco. Darío, cada vez que me pasó algo fuiste el primero en aparecer. Ustedes siempre a nosotros nos miraron desde arriba. Deja de romperme los Batesing porque me estás cansando. ¡Decime, pelotudo! ¡Dale, decime! No, vení, sacame la mano de encima. ¡Sacame la mano de encima! 80 años tenía. Viniste y le dijiste, no sos un buen padre. Y te fuiste. ¿Hace un momento un whisky? ¿Cuánto hace que nos separamos? No me acuerdo. 10 años. Si no fuésemos hermanos y nos cruzáramos por la calle, creo que ni nos saludaríamos. No me trates como una novia. Tengo una vida, qué sé yo. Salgo, conozco gente, garcho. ¿Sabes por qué te fuiste a Estados Unidos? Porque no querías empezar de abajo con nosotros. Desde arriba querías empezar. La verdad no puedo creer que nos estamos transformando en una familia que se pelea por plata. Yo no sé por qué. A veces pienso una cosa y digo otra. La familia es el mecanismo de contagio de todos los males. ¿Vos estás en una secta? En el 85 ya estaba acá. Y después de tantos años, ¿qué sentiste en el momento de volver? ¿Encontraste algo? ¿Qué encontraste de distinto, más allá de que no estaba la dictadura? Era una euforia impresionante, una alegría y bueno, te digo que tuve que cantar y canté continuamente en todos lados, ¿no? Te sacaste las ganas. Sí, y la gente nos llevaba a cantar a comités, a lugares, bueno, Citarrosa también, a Daniel, a los Olimas, a todos los que habíamos vuelto, ¿no? Fue muy caótico, pero maravilloso. Lo único que, por supuesto, todo lo que había estudiado en el conservatorio me sirvió como técnica, pero no toqué más música clásica, no tuve tiempo de estudiar. Empecé a dar clase de guitarra y eso también. Claro, porque sos docente, cantautor y guitarrista. ¿Naciste un 28 de abril? Sí. Igual que yo, ¿sabes? ¿Vos podés Pero creer? mirá vos, sos de Tauro, entonces. Soy Tauro. ¿Y qué tan Tauro sos? Porque viste que los Tauros somos muy buenos, sí, pero también tenemos nuestro... queremos algo y luchamos por eso, ¿no? Y sí, caso, creo que algo hay en eso de que... Bien, buen taurino. El signo te marca en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Sí, soy taurino de alma. Igual de cepa, igual de eso. ¿Tenés familia en Holanda hoy por hoy? Claro, tengo un hijo, Milo, y dos nietos. Un nieto y una nieta preciosa. Y mi otro hijo, el que nació en Uruguay, el Tato, también está viviendo en Holanda. Pues tengo una hija acá en Uruguay. Claro, naciste en Tacuarembó. ¿Qué memorias del Pago tenés? Maravilloso. Hay un lugar que hace tiempo muy lejos se me quedó de las manos y los ojos pagos de Tacuarembó. Baldíos y terraplenes
alamedas, qué sé yo, cuántos caminos y calles anduve en Tacuarembó. Naciste en Tacuarembó. ¿Qué memorias del pago tenés? Maravilloso. Eso fue increíble porque en realidad a los 8 años empecé a estudiar bandoneón en el Conservatorio de Tacuarembó, pero mi padre era policía y lo trasladan a San Gregorio, un pueblo más chico donde no habían profesores, y ahí tuve que dejar de estudiar música, ¿no? Pero empecé a estudiar dibujo y empecé a cantar a capela. Cuando volví a Tacuarembó, o sea, cuando a él lo trasladaron de nuevo para Tacuarembó, ahí ya comencé con la guitarra, tendría 13 años. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Figura que la rompió va a salir de adentro de ella. Está en un alto peor. No quiere vivir su cerca, y el corazón y florido, vivo el monte del mirará la distancia, y enredadero, diciéndose correcto, a un sol, también la milonguita. Qué linda, me encantan las milongas, me encantan. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Guinar o Raquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán, el mundo, el vino, el pan aquel. No fantasías de anaquel, ni fortalezas de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel, y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunar o Raquel.
para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, para que ofrezcan pura miel. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel? La Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. Marcel Dacet, Nico White, la Biblia del espectáculo.